¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos con las actividades de este Encuentro Internacional de Periodistas, Periodismo en Tiempos de Reinvención. Antes de continuar, recuerda interactuar en nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como EIPUDG. También nos pueden encontrar en Facebook como Encuentro Internacional de Periodistas. Vamos a dar inicio con estas actividades que tenemos ya en este panel. En México, hablar nunca ha sido un acto inocente. Aquí cada palabra pública parece puesta a prueba. Puede informar, puede incomodar y puede desatar represalias. Vivimos un tiempo donde las amenazas no siempre llegan en sobres anónimos. A veces vienen disfrazadas de demandas, de presiones institucionales o de discursos que legitiman el ataque al que pregunta. Y aún así, seguimos hablando, seguimos escribiendo, seguimos encendiendo pequeñas fogatas de verdad en medio de la tormenta. Hoy nos reunimos para hacernos una pregunta urgente. ¿La libertad de expresión en México está en riesgo real o simplemente estamos viendo nuevas formas de un viejo intento por callar lo que incomoda? Esta mesa busca nombrar lo que duele, lo que preocupa y lo que amenaza silenciosamente al periodismo y a la democracia. Porque la libertad de expresión no es un regalo del poder, es un derecho que se ejerce, que se defiende y que se sostiene precisamente cuando más molesta. Recibamos con un aplauso a periodistas y analistas que hoy comparten su experiencia poniendo a prueba el estado que guarda la libertad de expresión en México. Se encuentra con nosotros la reportera Marcela Nochebuena. Y está también con nosotros el analista político Hernán Gómez Bruera. Asimismo nos acompaña el periodista y exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdés. Con igual importancia recibimos al analista político Rogelio Campos. También está con nosotros el director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado. Nos acompaña esta tarde para este panel también el abogado especialista en libertad de expresión, Javier Schute. Y para conducir y moderar esta conversación, la periodista Elisa Alanís, a quien le cedemos el uso de la voz. Gracias por estar aquí con nosotros de manera presencial, también quienes nos siguen en las redes sociales. Vamos a tener una charla, un conversatorio y además escucharemos testimonios muy importantes. Y ahorita presentaron a la panelista, a los panelistas, pero ¿qué hay detrás de esas historias? ¿Qué está sucediendo en sus vidas que impacta a todas las personas que vivimos en México? Son historias, por supuesto, individuales, incluso que los impactos llegan a un nivel familiar por lo que han vivido, pero que hablan de nuestro país, de lo que somos y de lo expuestos que podemos estar ante el poder o los poderes, cuales quieran que estos sean, porque van a escuchar historias muy interesantes. Nuestro panel hablará del acoso judicial como nueva forma de censura en México, en uno de los países que ustedes saben más peligrosos para el ejercicio periodístico y que pues adquiere nuevas formas. Pero sin más, les parece que vamos a ceder la voz para que nos narren sus experiencias y sus testimonios y que puedan conocer las historias. Tendremos máximo unos 10 minutitos para una primera exposición y después vamos a conversar, vamos a hacer una charla con preguntas también al final que tenga nuestro público. Entonces, Marcela Nochebuena,
Platícanos qué es lo que te ha sucedido, cuál ha sido tu labor, una de las reporteras también de uno de los medios que pues nos han permitido conocer investigaciones periodísticas importantísimas. Marcela. Hola, muchas gracias, Elisa. Sí me escuchan, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por estar aquí y gracias a la Universidad de Guadalajara por la invitación. Y pues bueno, justo quisiera primero contextualizarles un poco en mi caso. Creo que es una historia particular. Ahorita van a escuchar otras que tienen que ver más con funcionarios públicos, con políticos. En mi caso tiene que ver con un particular, pero también pues es la historia de lo que los particulares han aprendido justamente de los funcionarios públicos y de los políticos. Y para empezar quisiera contarles un poco el contexto, a que seguramente o quizá no tienen por qué conocer la historia, pero en marzo de 2023 Animal Político publicó una serie de reportajes que tenían que ver con violencia obstétrica. Obviamente yo hice esa investigación. Y en el andar para hacer este reportaje, para enmarcarlo en un problema estructural que es la violencia obstétrica, encontramos la historia de un médico en particular al que habían demandado un par de víctimas años atrás, formalmente por la vía de lo civil, y que tenía muchas más acusaciones que no se habían concretado en denuncias en particular. Estas sumaron en ese momento 14 historias que tenían relación con el mismo médico y después otras 17 se sumaron cuando publicamos, es decir, gente que orgánicamente nos buscó a partir de la primera publicación. Con el tiempo, esto derivó en la formación de un colectivo que se llama Conovarios. Hay algunos detalles, obviamente, de la historia que estaré omitiendo, porque Animal Político y yo tenemos una medida cautelar que nos impide hablar sobre la persona y el caso de manera más específica. Bueno, se conformó este colectivo recibió la asesoría legal pro bono de un despacho y pudo promover 6 denuncias penales en contra de este médico, en ese momento, ¿no? Ahora el número se ha ampliado, pero en ese momento se promovieron varias denuncias penales y eso derivó con el tiempo en que una de ellas se generara una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Capitalina. Este médico después estuvo pretextando algunas condiciones de salud, digamos, para alargar el proceso en su contra. Finalmente la orden de aprehensión se reactivó, lo que hoy lo convierte formalmente en un prófugo de la justicia. Pero antes le dio tiempo de promover una demanda civil por daño moral contra el medio y contra mí. También hay otro medio y otra periodista señalados en esa demanda, de los que no me corresponde hablar, pero somos 4 codemandados. Y bueno, finalmente fuimos notificados el 15 de enero de este año sobre esa demanda, pero la peor parte de esa demanda era que una jueza de la Ciudad de México, la jueza Ana Mercedes Medina Guerra, le había concedido a este médico una medida cautelar casi inmediatamente a que él promoviera la demanda, a un par de días, que nos impide actualmente hablar sobre el caso. De hecho, vamos a cumplir un año que tenemos esa medida cautelar, que hoy sabemos que representa una forma de censura. Y esto también se los comparto porque al principio nosotros hicimos una publicación sobre la demanda, sobre el hecho de que la jueza nos había impuesto una medida cautelar, y pusimos ahí que una jueza de la Ciudad de México limitaba la libertad de expresión de Animal Político, algo así. Y pues nos vimos cortos, ¿no? Porque en ese momento justo no teníamos tan claro que eso configuraba censura y de pronto pues fuimos un poco decentes, ¿no? Al decir que había limitado la libertad de expresión y al no llamarlo como lo que es justo lo que decía Elisa, ¿no? Acoso judicial con fines de censura. Y me gustaría destacar sobre todo 2 cosas a partir del caso mío. La primera, pues son estos contextos de impunidad
que permiten que hoy las personas pues puedan demandar a periodistas, pero además que los jueces les favorezcan, ¿no? Incluso si son agresores, incluso si son prófugos de la justicia. Esta persona hoy, hace algunas semanas, 2 o 3, no recuerdo bien, está detenida en Estados Unidos por otros motivos que no tienen que ver con la denuncia penal ni con el reportaje, pero pues aún así nosotros estamos lidiando con esta demanda por daño moral. Y creo que este caso muestra pues justo un contexto de impunidad tras otro, ¿no? Primero, como parte de la investigación, justo nosotros nos propusimos mostrar cómo el contexto de la imposibilidad de denunciar a un médico, de la dificultad de denunciar a un médico en México, pues permitía que muchos de ellos siguieran en esta profesión con plena impunidad. Eso fue el momento del reportaje. Y luego un segundo momento, que es este en el que él nos demanda, pues nos muestra justo cómo estos personajes pues pueden seguir también actuando con impunidad contra las propias personas que documentaron lo que pasó, que le dimos, o más bien fuimos una plataforma para que las víctimas expresaran lo que habían vivido. Y creo que pues esto ya lo platicarán seguramente mejor algunos de los otros panelistas que están en este conversatorio, pero tiene que ver justo con la posibilidad que hay hoy de recurrir de esta manera pues a un juez y de ser favorecido, ¿no? Pese a las acusaciones que hay en contra de esta persona. Y aquí quiero particularizar 2 cosas que fuimos aprendiendo de la mano de organizaciones. También quiero pues agradecer que esas organizaciones se pronunciaron en nuestro caso, entre ellas Artículo 19, Propuesta Cívica, R3D. R3D incluso en algún momento nos invitó a presentar una guía sobre los límites de la libertad de expresión, que además es una guía que le calza perfectamente al caso, o al revés, el caso le calza a la guía, no lo sé. Pero bueno, a partir de este acercamiento con las organizaciones y de este aprendizaje, que además quisiera decir es un aprendizaje que nosotros creemos que no tendríamos que tener, ¿no? El hecho de, bueno, alguna vez en la vida me van a demandar, pues es algo que no se piensa ni se aprende en la universidad, pero que tarde o temprano pues se llega a ese aprendizaje. Y en ese tránsito con las organizaciones creo que 2 cosas son importantes de destacar aquí, y por eso hablo de la impunidad. En ese momento alguna de estas organizaciones me decía, es muy difícil pensar que una jueza de la Ciudad de México no conozca la jurisprudencia internacional y nacional que protege la libertad de expresión, ¿no? Y que no la conozca como para 2 días después de ingresar una demanda otorgar una medida cautelar que pues es violatoria de esa libertad de expresión. Y parte de esa jurisprudencia dice, me gustaría destacar eso en el caso mío en particular, que el honor de una persona nunca puede estar por encima del derecho al acceso a la información, ¿no? Incluso, pues, más cuando se trata obviamente de personas públicas, habrá otros casos que son personas que ocupan cargos, puestos públicos, pero en este caso también se trataba de una persona que públicamente tenía una cierta reputación, ¿no? Pero su honor en los casos que atraviesan la libertad de expresión o donde está de por medio la libertad de expresión, no puede estar por encima del derecho a saber una información de interés público. Y por otro lado, la otra cosa que es muy importante en este caso es que primero se debería definir si hubo daño moral o no. Por eso en el caso mío lo podemos catalogar o configurar como acoso judicial con fines de censura previa, porque primero se debería definir si hubo daño moral o no, y después pues ya se otorga la medida conducente que pueda reparar ese presunto daño moral, aunque estoy segura que ningún juez podría probar que en nuestro reportaje hay daño moral. Pero eso tendría que ser una medida posterior, nunca previa cuando está de por medio la libertad de expresión, ¿no? En este caso es previa, en este caso nos dicen no puedes publicar nada más por del caso, incluso la detención que les comento de hace unas semanas, pues no la pudimos publicar nosotros porque pesa sobre nosotros esta medida cautelar.
recurrimos a ciertas alianzas con otros medios, a ciertas argucias ahí a las que podíamos recurrir, pero Animal Político como tal no pudo publicar esa detención. Y la otra cosa que me gustaría remarcar ahorita, a reserva de lo que podamos platicar después, es esta importancia. Como decía Elisa, hay muchos casos individuales, ¿no? Y creo que esos casos individuales nos hablan hoy de un patrón e incluso nos hablan de un modus operandi, que es usado tanto por personajes en la política y en el poder público como por personajes particulares. De hecho, no es el único particular que ha promovido una demanda contra un medio. Hay por ahí algunos otros empresarios que han demandado a medios con el mismo fin. Entonces, creo que hoy sí es necesario hablar de este tema, sobre todo para darle la importancia de un problema estructural y sistemático, justo para que dejen de ser casos individuales y sea un problema que abordemos de esa manera, ¿no? Que no sea como, bueno, aquí hay otra demanda, aquí hay otra. Claro, todas tienen su nivel de gravedad, ¿no? Algunas son las demandas simple y llana, que tiene el fin de amedrentar, aunque no haya una medida cautelar. Todas estas demandas tienen el fin de amedrentar porque creo que difícilmente se pueden, o bueno, a veces sí se pueden ganar, pero en muchos casos no. Otras que implican una medida cautelar, como en nuestro caso, que impide la publicación previa de cualquier cosa, porque además en nuestro caso la medida cautelar es muy ambigua, es muy amplia, ¿no? En realidad dice, ustedes no pueden publicar nada respecto a esta persona y este caso en ningún medio ni en ninguna plataforma. Entonces, casi todo lo que podamos decir podría ser considerado como violatorio de esa medida cautelar. Y creo que, otros casos mucho más graves que también se tocarán aquí, todos ellos configuran este mismo modo de operar que pues ya se fue aprendiendo, ¿no? Que se encontró como este camino más sofisticado de usar la ley con el fin de censurar. Y creo que es bien importante ponerlo en esa dimensión sistemática y estructural, sobre todo para que también se aborde como tema en los propios medios, ¿no? Que los propios medios lo aborden como una temática, en las academias, en los lugares que enseñan periodismo. Es decir, creo que todavía falta avanzar en esa gran dimensión de la que nos habla cada uno de nuestros casos individuales. Y por ahí lo dejaría hasta ahora. Muy bien, gracias Marcela. Y en estos casos individuales, a veces colectivos hacia los medios, hacia los periodistas, pero en estos puntitos se va haciendo una larga cadena de historias que, si lo vemos desde los zapatos del periodista, que además no es el medio de comunicación que tiene la relación con los poderes, sino ¡pum!, ¿no? El periodista, que incluso puede estar muy, muy solo, pues se van acumulando. Una de las historias, pues que muchos conocemos, no sé ustedes, pero ahorita la van a conocer, por lo menos una parte, es la de Hernán Gómez Bruera. Hernán, adelante. Gracias, Elisa. Buenas tardes. Muchas gracias al Encuentro Internacional de Periodistas por permitir invitarnos y permitir tener esta discusión aquí, a la Universidad de Guadalajara y a la FIL. En mayo de 2023 publiqué un libro titulado Traición en Palacio, el negocio de la justicia en México, en el cual describí el modus operandi de una red de extorsión, corrupción y tráfico de influencias, comandada desde la oficina del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, la cual involucraba al Poder Judicial y de la Ciudad de México, el federal y el de la Ciudad de México, así como a personal de las fiscalías de la Ciudad de México y General de la República, así como a varios despachos de abogados. Quiero decir que no he sido el único que ha expuesto esta presunta red de corrupción, extorsión y tráfico de influencias. Otros lo hicieron antes que yo lo hiciera. Lo hizo el abogado Pablo Díaz Gargari, lo hizo Juan Collado, se hizo a través de una denuncia anónima presentada ante el Consejo de la Judicatura, aparecieron artículos en Reforma, en El Universal, e incluso lo expuso Televisa en mayo de 2024,
donde mostró una serie de reportajes que vinieron a confirmar con nuevas y robustas evidencias, entre ellas audios, videos y documentos, la existencia de esa red de extorsión que describí en Traición en Palacio. Lo han hecho también recientemente el periodista del País, los periodistas del País, Cédric Raciel y Georgina Ceraga, en su más reciente obra sobre Segalmex, Licencia para Robar, donde el personaje Julio Scherer Ibarra aparece mencionado varias veces y vinculado varias veces a casos de corrupción. Como pueden ver, no soy el único que ha expuesto la corrupción del ex consejero jurídico, pero soy probablemente el que más lo ha incomodado. Soy tan solo un periodista que enfrenta la furia de un hombre de poder que lo ha ejercido en mi contra a través de 3 procesos legales, ya sea directamente o convenciendo a terceros para que presenten una andanada de demandas por daño moral en mi contra. La persecución judicial comenzó a partir de febrero de 2024 y, para vergüenza del periodismo, Scherer utilizó primero un medio de comunicación, un grupo empresarial que se dejó usar, llamado el Heraldo Media Group, que se ha beneficiado de jugosos contratos del gobierno anterior y el actual. 3 empresas de este conglomerado, cercano a Scherer y Arturo Saldívar, presentaron una demanda en mi contra por daño moral por 15 millones de pesos, aunque no es claro si en realidad son 45 millones, porque me demandan 3 de sus empresas. A través de esta acción están buscando despojarme del escaso patrimonio que he podido formar a lo largo de mi vida profesional. Más tarde, Scherer y sus hombres optaron por el ámbito penal al recurrir a una tercera persona mencionada muy tangencialmente en el libro para presentar una denuncia por un delito inventado que está entre los cuales pueden ameritar prisión preventiva. Sí, aunque ustedes no lo crean, los abogados aparentemente pagados por Scherer idearon también un estratagema para que la obra se retirara de todas las librerías y se prohibiera su venta. No lo lograron, pero los hombres que ostentan el negocio de la justicia en México han presionado a varios medios de comunicación para despedirme de los espacios en los que trabajaba. Hace apenas unos meses, el ex consejero jurídico al que López Obrador echó de su gobierno por la información que tuvo sobre su conducta inapropiada como funcionario público, ha presentado una nueva demanda de daño moral en mi contra y en contra de la editorial Random House. Aunque finalmente se ha atrevido a dar la cara, es claro que Julio estuvo desde el principio detrás de este intento por silenciarme y lo sigue estando junto a su grupo de socios y abogados. La demanda por daño moral de Scherer ni siquiera acredita mínimamente la malicia efectiva requerida para demostrar daño moral. Esto quiere decir que no acredita que, a sabiendas de que un hecho es falso, el periodista lo difunde con el claro propósito de dañar. Para muestra, en un libro de 295 páginas, a lo más que llega el alegato del ex consejero es a identificar 2 errores menores que de ninguna manera resultarían agraviantes a su persona y no logra siquiera demostrar que esos errores hayan sido intencionales. O sea, el problema no es que un periodista se pueda equivocar, porque todos cometemos errores. El tema es cuando los errores se cometen con dolo, con un propósito de dañar, y no es el caso. Evidentemente, Scherer no está buscando justicia, sino venganza, y para ello no tiene empacho en abusar de un derecho y obviamente también de la influencia que ha tenido y tiene, particularmente dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde varios de los jueces y magistrados han sido y son socios del ex consejero en el negocio de la justicia, y donde el presidente del propio tribunal, que acaba de ser además reelecto hasta 2027, ha utilizado su propia autoridad para sesgar todos los procesos en mi contra. Me parece importante decir que el acoso judicial del que he sido objeto ha venido de las mismas instituciones a las que en su momento señalé y que ahora actúan como juez y parte. A tal grado llegaron las cosas que la jueza Verónica Guzmán Gutiérrez aceptó que se me practicara una prueba pericial de psicología
para determinar si es que soy capaz de ejercer el periodismo, distinguir la verdad de la mentira y separar mis emociones de mi trabajo. No sé quién pueda hacer eso. Sí, no, Ya ni la inteligencia artificial. Un peritaje similar, que duró 25 horas, le fue impuesto años atrás a Sergio Aguayo por un juez del mismo cuestionado tribunal. Hace muchos años, y pues hoy vuelve a ocurrir. ¿Por qué una juzgadora como la que ha llevado mi caso habrá aceptado una prueba pericial a tal punto invasiva, estigmatizante y absurda? Y utilizo en esto los términos de organizaciones como Artículo 19, que me ha acompañado en este caso, y de otras organizaciones en defensa de los periodistas y de la libertad de expresión que se han pronunciado con relación a mi caso. Quizás la gran paradoja de toda esta historia es que hasta ahora ninguno de los aludidos en traición en Palacio ha sido mínimamente llamado a rendir cuentas. Tampoco se ha abierto una sola línea de investigación a partir de lo que expuse en mi libro. El único que fue objeto de indagatorias y procesos judiciales, el que tuvo que pasar horas en juzgados y oficinas ministeriales, así como gastar dinero en abogados, notarios y peritos, fue el periodista que escribe este libro, en pleno año 2025, aunque ustedes no lo crean. Evidentemente, todo esto ha sido un estratagema que no solamente ha buscado la venganza de un político que siente que su reputación fue dañada por un periodista y no por sus propios actos, que busca mandar un mensaje disuasorio y atemorizante hacia otros periodistas que eventualmente pretendan indagar sobre su negocio, el negocio de la justicia en México. En el contexto político actual y de la más reciente reforma judicial, me pregunto, ¿acaso un periodista que quiera investigar la corrupción en el Poder Judicial no tendrá que pensar dos veces antes de publicar algo, so pena de ser perseguido por las mismas instituciones judiciales que pretenda investigar? Es evidente que quienes detentan el negocio de la justicia en México desplegaron esta estrategia como una manera de doblarme para que abandone mis líneas de investigación, porque claramente ellos sabían que traición en Palacio era solo la punta del iceberg de una historia incompleta, porque seguramente lo que querían evitar era la publicación de mi segundo libro, El Ministro del Poder, que finalmente vio la luz este año. Y aunque no me dejé doblar, hoy enfrento las consecuencias de haber hecho un trabajo de investigación que, pese a que varios de mis colegas han señalado públicamente que es un trabajo diligente, riguroso y apegado a criterios profesionales, hoy me obliga a perder horas en juzgados y tribunales, a pagar grandes cantidades de dinero en gastos legales, notariales y de diverso tipo, y claro, también a considerar si acaso no encontraría una mejor vida lejos de estas tierras. ¿Hasta cuándo los hombres del poder seguirán abusando del derecho para silenciar voces incómodas sin que eso tenga ninguna consecuencia para ellos? Ojalá que podamos encontrar respuestas a estas preguntas. Gracias. Y estos son los testimonios de quienes han decidido no callar, no doblegarse, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas personas han decidido mejor callar, mejor no meterse en problemas, mejor no enfrentar al poder cuando ven y cuando investigan y cuando se dan cuenta de la corrupción que pulula y sale desde el poder? ¿Cuántos han decidido mejor callar? Aquí son testimonios de personas que pues ya nos irán platicando además qué les ha sucedido a partir de esto, más allá de la historia que nos están contando, porque estas historias están en curso. Esta es una historia que se está contando mientras ustedes también son partícipes de ella. Jorge Luis, ¿cuál es tu historia? ¿Qué te ha pasado hablando de poder? Pues mi historia continúa. Y la historia, creo que de los que me han antecedido, continúa también. Tú hablabas de la narrativa de la experiencia y ya señalaste muy bien ahora. Unos
hablan por experiencia, otros por experiencia callan. Esa es la realidad. Y te planteo esto porque yo tiene 9 años y los cumplo el próximo 29 de diciembre, que el Instituto Mexicano del Seguro Social me otorgó el beneficio de la jubilación. Soy un hombre jubilado que, pues por emoción, por el recuerdo, por el sentido, por el amor a la profesión en la que estuve inmerso durante más de 50 años. Yo comencé en el periodismo cuando no cumplía los 15, todavía no bailaba con mis chambelanas. ¿Y qué ocurre con ello? Me retiro, abandono la radio, abandono la televisión, abandono el periódico y me quedo propiamente con un programa. Se llama Expediente. Se transmite los viernes y solamente por plataformas, porque en Campeche, a partir de la llegada de la gobernadora Laida Elena Sansores San Román, acabó con todo lo que constituye comunicación. Yo estaba prácticamente dormido, dirían los masones, estaba en sueño. Y me han despertado. Y me han despertado atribuyéndome paternidades que no tengo, hijos que no he concebido. Me atribuye responsabilidades acerca de plataformas, una donde laboré como director durante más de 30 años, Tribuna, y la otra es Telemar. Y en Tribuna dice que yo autorizo publicaciones o que se hacen publicaciones sobre noticias que la afectan, que la denostan. Y en este caso, si ese fuera, es respuesta, porque es cierto que en algunas columnas hay dureza, pero la dureza es de respuesta a las actitudes, a los comentarios, a las ofensas de la señora Sansores San Román. Y aquí, pues yo creo que hay por ahí una columna internacional que se llama Aunque usted no lo crea, pero sí hay que creerlo porque lo vengo padeciendo. De repente comenzaron a llegarme a mi domicilio, porque la oficina que tengo está en mi domicilio, excitativas del Tribunal Electoral, de que yo dejara de pronunciarme sobre actitudes de la señora Sansores. Y en el mismo escrito que me entregaban en respuesta planteaba que no tenía que ver absolutamente nada con los planteamientos, porque yo había sido jubilado desde hace este tiempo más de 7 años. La señora Sansores tiene 4 años y meses en el poder. De ahí, porque no hago caso supuestamente a las excitativas del tribunal, envían a la fiscalía y le piden que me investigue. Y la fiscalía investiga y dice que en efecto yo aparezco en el directorio como director de esa publicación. Y en esa hago la respuesta. Pues es sencillo esto, precisamente cuando yo estoy en los tribunales y le digo al Ministerio Público: si usted me atribuye el hecho de que yo autorizo publicaciones en razón de que en el directorio aparece mi nombre, vayan a los cementerios y si aparece mi nombre, que me den por muerto. Pero esto no ha ocurrido. Tengo demandas por daño moral. La primera demanda por daño moral la respondo con el criterio del abogado que plantea el vocero de la gobernadora Sansores y que le da validez a una nota de agencia y que le atribuye a la publicación, totalmente fuera de contexto, fuera de forma, fuera de sentido, ilegal totalmente. Y vamos, se inicia el proceso. La jueza, cuando viene la confesional, le respondo de que yo no tenía nada que ver en el medio y sin embargo me condena al pago de 2 millones de pesos. Y hablamos de daño moral y yo me planteo cuál es la métrica, cuál es el sentido, cuál es el formato, de dónde deviene la valoración de el bien extrapatrimonial. No hay respuesta. Vamos a segunda instancia, insisten
los sirvientes, porque esos son los jueces y las juezas. Y muchas mujeres se quejan de que los varones las lastiman y las ofenden. Y les voy a hacer el comentario. Juezas en el civil y en el proceso penal, que ahorita les señalo, son juezas, son mujeres. No ha habido ningún varón. 2 millones de pesos para que intenten cobrarme, tienen paralizado en el registro público de la propiedad el único bien que tengo, mi casa, con el que he habitado con mi esposa durante más de 40 años, y es una propiedad que tengo prácticamente hace más de 50, producto del regalo de un terreno de mi padre y construida con recursos del Infonavit. Yo no jamás he trabajado en el gobierno, y los señalamientos que me hacen de que chayotero, deshonesto, misógino, no tienen sustento, no tienen razón de ser. Y yo no he presentado ninguna demanda, ninguna acusación contra la señora, porque de nada me serviría. ¿Por qué? Y esto creo que se ve en todo el país. Aquel que alcanza el poder ejecutivo se apodera del legislativo y se apodera del judicial. Eso es no relativo, eso es cierto, esa es la verdad. En el proceso penal, le acredito a la jueza, al Ministerio Público, que yo he sido jubilado, y le entrego la constancia. Y entrego la constancia incluso de que la empresa me dio de baja con tal fecha. Y pese a ello, la jueza insiste. ¿Qué es lo que pretende? Impedirme el ejercicio, pues, de la cátedra, de la plática, de la convivencia, porque sigo intentando, pues, enseñar a los muchachos. Yo no soy periodista de profesión, yo soy periodista artesanal, artesano del periodismo podría señalarse, y he permanecido durante este tiempo, pues, que me parece ya bastante lejano. Por eso creo que habría que ya dejar esta empresa. Y precisamente hoy la sala penal convoca a una audiencia que no se lleva a cabo y la programa para el próximo lunes. Lo que buscan es mantenerme ocupado con audiencias. Y tengo una audiencia el lunes a las 10 de la mañana, y tengo el martes otra a las 9. Y tengo la próxima semana que redactar un escrito, y el que responda a la jueza de lo civil que eche abajo las actuaciones, se llama de nulidad de actuaciones, en razón de que no hay razón para que me intente aplicar ¿qué? Una sanción por 2 millones de pesos. Y he preguntado públicamente dónde está la métrica. Y también vamos a aludir en ese llamado daño moral. Ese daño moral, ¿de cuántos años data? Anteriormente, y vivíamos muy bien en el contexto de respeto al artículo 6, y cuántos ordenamientos, cuántas normas existen para lastimar al periodista. El artículo 6 y 7 constitucional creo que son suficientes para resguardar la integridad tanto del comunicador como de aquel que se ve afectado con una información. Y en este contexto, 6 y 7 señalan qué es lo que se puede hacer como periodista y cuáles son los frenos a la actividad periodística. Hay una ley de imprenta que no se aplica, ya hasta cayó en desuso. Hay también otro ordenamiento que también vigila al periodista, a los medios de comunicación, y está en la Secretaría de Educación Pública, en la autorización para circular. Correo, pues ya no existe, que también el medio de comunicación era de segunda en cuanto a envío. Pero esto planteo, hay razón para el daño moral inicialmente, y esto se aprueba en el sexenio, si mal no recuerdo, de López Portillo, primero con esto que plantea el derecho a la información. Fue precisamente en el sexenio de López Portillo ese derecho a la información. Y hubo polémica, y hubo plática, y hubo controversia. Y se llegó al acuerdo que era innecesario, pero se añadió
al artículo 6º constitucional el derecho de réplica. Sí. Y ningún funcionario de aquellos que demandan daño moral utiliza el derecho de réplica. Que me digan quién. Y vamos, para que se pueda aplicar Sí. el daño moral, tiene que señalarse cuál es el dolo, Sí. cuál es la mala fe de la conducta. Sí, ya me pasé. Ya me Sí, pasé de pero tiempo. sí, pero ahorita vamos a regresar y seguir comentando sobre las propuestas y qué hacer con todo esto. Hay Nada muchas más- cosas, hay un universo de acciones que se pueden emprender para la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa. Y digo esto porque, aclaro, ya un partido político se quedó con el poder ejecutivo. Mediante trampas se quedaron con el judicial, con el legislativo. Y mediante la participación del 10% de los votantes se han quedado con el poder judicial. Entonces, si fracasamos los periodistas, este país será el del silencio. Es todo. Gracias, Jorge. Hablabas de esta manera de silenciar, de presionar, y se han utilizado figuras que incluso hay figuras recientes por las que muchas mujeres hemos luchado. Y hay un doble golpe al ser mal utilizadas para intentar silenciar por parte del poder y, por supuesto, al menospreciar la figura tan importante o devaluar la figura de la violencia política en razón de género, por ejemplo. Muchas mujeres luchamos para que existiera esto y ahora vemos cómo le están utilizando desde el poder para intentar acallar y hostigar. Y me gustaría ceder la palabra a Rogelio Campos para que nos platiques de tu historia. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias por la invitación al Encuentro Internacional de Periodistas. Se siente raro haber coordinado y dirigido 6 ediciones del encuentro y hoy estar como invitado, pero se siente bien. En la historia que les voy a contar, el verdadero castigo a la libertad de expresión no es la sentencia, la cual gané, es el proceso, como se ha dicho y se ha apuntado aquí ya atinadamente. Y este castigo no recae solo en periodistas, sino también en ciudadanos, y creo que los que ejercemos el periodismo tenemos que pugnar porque ese manto protector textual, así lo ha dicho la Sala Superior, que tenemos quienes ejercemos esto, se amplíe, porque no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hay algo casi teatral de que estemos hablando de esto aquí en la FIL. ¿Por qué lo digo? Porque en esta misma feria coincidimos todos los protagonistas de la historia que les voy a contar. Estoy yo, el denunciado y finalmente absuelto. Está la denunciante presentando guías sobre violencia política en razón de género. Aquí enfrente están magistradas y magistrados del Tribunal Electoral que me absolvieron y está la magistrada que me sentenció en el proyecto de sentencia, hablando de un caso paradigmático de violencia política de género que de hecho lo hizo libro y lo acaba de presentar hace unos días y lo menciona como una gran cosa en razón de esta lucha que mencionas, Elisa. La misma feria que celebra la palabra escrita reúne bajo el mismo techo a quienes defendieron la libertad de expresión, a quienes la castigaron y a quienes intentaron convertir la crítica en delito. No lo digo con sarcasmo. La FIL se vuelve hoy una especie de ágora contemporánea donde la libertad de expresión no es una consigna abstracta, sino que un conflicto vivo que se siente en butacas distintas y que mira la misma escena desde lugares opuestos. Y justamente porque estamos todos aquí, vale la pena contar lo que pasó. Todo arranca con una denuncia presentada por la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. ¿Sí? O sea, de participación ciudadana, si opinar es participar, bueno, pues es la que me denuncia. En ese expediente no solo iba mi nombre, iban 26 personas denunciadas. Algunos no existen, son bots, ¿sí? A ellos no les pasó nada. Una de estas personas que sí existe se llama José Rodríguez Anaya, nos está viendo por las redes, pedí permiso para contar su historia. Él es de Sayula. Yo no lo conocía, lo conocí cuando se enteró de que había sido denunciado e hicimos contacto. Cuando nos sentenciaron,
Hablé con él y él hizo un cálculo frío, brutalmente lógico. Salía más barato pagar la multa que contratar a un abogado. Él me dijo, yo no aspiro a nada, me van a inscribir en el registro, que me inscriban. Voy a pagar 5,000 pesos, no me sobran, los pago, pero yo no tengo para pagar un abogado. Eso sin contar el leer miles de páginas que te entregan en una USB que te dejan pegada en la puerta de tu casa, como en los tiempos de la Inquisición, diría Héctor Mauleón. Yo tomé el camino contrario, yo contraté un abogado y con ese trabajo terminé ayudando a construir también la defensa de José en acuerdo con mi abogado. Solo ese dilema, pagar o pelear, ya dice mucho del sistema que hemos construido. La otra historia que también tengo permiso de contarla es de Rosalinda Ortiz, periodista de Guadalajara. Ella sí tenía abogado cuando inició el proceso, pero cuando lo sentenciaron ya no, porque lo asesinaron. Hablo de Luis Córdoba, muy conocido en Guadalajara. Su muerte es del dominio público y como tantas otras sigue sin esclarecimiento claro. Cuando Rosalinda y yo supimos que habíamos sido condenados al mismo tiempo, ella decidió asumir la sentencia después de que había sido asesinado Luis y le ofrecía hacer lo mismo que con José, llevar yo la defensa de ambos. La denuncia que nos incluye a José, a Rosalinda y a mí empieza hablando de unas supuestas amenazas de muerte contra la presidenta del instituto. Ahí se ancla la denuncia. Nada justifica una amenaza de muerte. Es grave, es reprobable, es inaceptable. Pero paradójicamente, tampoco hay avances sólidos en la investigación de las amenazas ni en el caso de Luis Córdoba. La justicia es muy rápida para procesar un tuit que publiqué y es muy lenta para investigar lo que realmente pone en riesgo la vida. Cuando digo que el castigo es el proceso, no hablo en abstracto. Antes de la sentencia fuimos notificados hasta en 4 ocasiones porque no encontraban a los bots. Entonces 4 ocasiones nos notificaron a todos. 4 ocasiones tienes que leer 2,000 páginas, tienes que preparar las respuestas. Mis respuestas son de 66 páginas, de 99 páginas. Todo eso lo tienes que hacer en 3 días. Esos 3 días tu familia se entera de que te investigan por un delito tan grave como la violencia contra una mujer. Son fines de semana robados a tus hijos para leer un lenguaje judicial que yo, siendo abogado, a veces no entiendo. Son escritos de decenas de páginas que tiene uno que hacer para tratar de desmentir hechos que no ocurrieron, porque en la violencia de género sucede lo contrario de todos los que aprendimos derecho. En derecho el que afirma está obligado a probar. En violencia de género se invierte la carga de la prueba y eso es terrible porque tienes que probar hechos negativos. Si probar hechos positivos es difícil, pues probar hechos negativos es todavía más. Y luego viene lo más prosaico, imprimir todo, llevar físicamente los documentos. Durante esos días es como si no tuvieras otro trabajo que satisfacer que los caprichos de quien se dijo ofendida. Mientras tanto, al otro lado todo transcurre con normalidad. La denunciante sigue en su cargo, designa a los abogados que se pagan con recursos de ustedes y míos para que sean sus representantes. Ella no paga con su tiempo ni con su dinero. Ella litiga con recursos públicos contra ciudadanos que la criticaron. Esa simetría no es un tecnicismo, es un mensaje político. Cuando recurrí a la sala superior, no llegamos solo con una queja general. Yo hice valer más de 10 agravios muy concretos. La atribución de publicaciones ajenas. Me dijeron que había publicado, había 26, me dijeron, pues él publicó también esta. Cuando sí, claro. No solamente eso, de la que yo sí publiqué, cambiaron mis palabras. Yo puse erradero, ellos dijeron que dije heredero. Así de cuidadosos son. Los que están preocupados porque los nuevos jueces son ignorantes, los de la elección, a mí me sentenciaron los anteriores. No hay análisis de contexto, hice valer muchos agravios sin aplicación de jurisprudencias. La sala superior finalmente me dio la razón, revocó la sentencia, reconoció que no hubo violencia política, pero añadió algo que procesalmente suena razonable, pero que políticamente es preocupante. Dijo, con uno hay. Con este agravio es suficiente para exonerar a Rogelio Campos y no entró al estudio de los otros 9. Con ello nos impide saber qué piensan respecto a esos agravios que cometieron quienes estaban en la sala regional, ¿no?
no envía un mensaje inhibidor a quienes cometieron esos desfiguros como magistrados, decirles esto está mal, ¿no? Y entonces así el ciudadano gana el caso, pero el sistema no aprende la lección. Hay un terreno especialmente sensible. Aquí hay la tensión de dos derechos. Por un lado, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde paradójicamente ningún colectivo feminista se hizo presente, ninguna feminista la apoyó a quien me denunció. Y los feministas no son tibios, o sea, sabemos que son de veras intensos. Nadie se apersonó. Y por el otro lado, y esto es lo más incómodo de decir en este encuentro, es el derecho a la libertad de expresión. Y los periodistas de esta ciudad, concretamente del medio Mural, del Grupo Reforma y de Milenio, festinaron la sentencia de primera instancia que me condenaba. La hicieron ver como una sentencia definitiva. Me redujeron a un resentido con esas palabras y además me etiquetaron como morenista. Entonces, quienes deberían defender la libertad, la vida de las mujeres libre de violencia, no acudieron, y quienes deberían defender la libertad de expresión sí acudieron a linchar a quien había criticado al poder. Eso es lo que más me preocupa a mí, que estamos durmiendo con el enemigo. Los periodistas tenemos en nuestros colegas periodistas en más de una ocasión a traidores a la noble causa de la libertad de expresión, y aquí terminaría con esta primera intervención. Gracias. Y hay ocasiones en donde la ciudadanía no gana. Por un tuit fueron condenados, el caso de Estrella, en donde, si no mal recuerdo, llega a la Sala Superior del Tribunal Electoral y hay nada más 2 votos porque uno de los Felipes no había acudido, no estaba, me parece que es así. Entonces, pues había 2 votos que la condenaban, los otros 2 no. Pero el voto decisivo de la magistrada presidenta, que se dice feminista y se ha enarbolado en esa bandera, la condenó por un tuit. No se necesita más que un tuit para que te condenen de esa manera, desde el poder, con todo el rigor del Estado. ¿Qué sucede desde la perspectiva de la abogacía? Javier Schute, has estado también pues conociendo muchos temas, muchos casos. ¿Hacia dónde vamos? Muchas gracias, Elisa. Debo decir que ha sido estremecedor escuchar sus testimonios, sus historias. Quiero empezar así reconociendo su valentía, pero diciendo que no debería ser necesaria y que la incomodidad de esta tensión entre derechos obedece a una cosa muy clara. La ley puede ser escudo o puede ser espada frente a la libertad de expresión. Creo que en foros como este y con propuestas como las que de aquí deben salir y ojalá sean escuchadas y recogidas, podemos darle la vuelta para que el derecho no sea instrumento de abuso y espada colgada sobre las cabezas de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sino que en lugar de ser espada, el derecho sea un escudo que proteja el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Agradezco la invitación de la Universidad de Guadalajara, del Encuentro Nacional de Periodistas, de la FIL, a participar en este panel, y agradezco particularmente al doctor Hernán Gómez Bruera. La verdad es que es un honor defender tu causa, querido Hernán. Como tu abogado yo doy testimonio de la valentía de Hernán, de sus convicciones, pero también de la importancia, gravedad y trascendencia de sus investigaciones periodísticas. También debo decir que soy abogado de su casi tocayo, Germán Gómez, whistleblower en el caso de Televisa Leaks, que también es de absoluta relevancia para la libertad de expresión y que mencionaré a lo largo de mi intervención por su relevancia, aunque quizá esta segunda parte de protección a personas arrestadoras deba esperar por el límite de tiempo que te pido, Elisa, me interrumpas cuando llegue. Adelante. Pues muy bien, yo quisiera destacar, insisto, que la ley como escudo
puede ser la herramienta que resguarde el periodismo libre, el derecho de las audiencias a informarse, la libertad de prensa y la libre manifestación de las ideas sin censura previa. Pero como espada, la ley puede transformarse en un arma de control, en un instrumento de censura y persecución usado para silenciar periodistas, hostigar opositores, intimidar disidentes y sofocar las voces críticas del poder. Esa es la paradoja que tenemos que reconocer. Con el mismo instrumento podemos proteger o coartar la libertad de expresión. Pongamos 3 ejemplos sencillos. 1. Si para combatir la desinformación, las mal llamadas fake news, caemos en la tentación de mecanismos previos de control de contenidos, estaríamos abriendo la puerta a que algún actor estatal o privado califique lo que es verdad y lo que es mentira, a la censura de la crítica y al castigo de voces disidentes. 2. Si para inhibir, ya se mencionaba, la violencia política en razón de género o para eliminar la violencia digital o mediática contra las mujeres, esta importante lucha pudiera instrumentalizarse con fines distintos al de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Así ha ocurrido en los casos que hemos escuchado, así como en el caso de Carla Estrella y Dato Protegido, o incluso en el de Televisa Leaks, en el que una candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió que se eliminara la totalidad de la investigación en el portal de Aristegui Noticias. Tercer y último ejemplo. Si para combatir el abuso del sistema de justicia como mecanismo de censura, cosa que queremos aquí hacer, ponemos barreras que sean demasiado altas y arbitrarias a las demandas por daño moral, también podríamos dejar a otros en estado de indefensión respecto de campañas de desprestigio, muchas de ellas orquestadas desde el poder, que desde luego las hay con malicia efectiva, francas calumnias y todos los recursos y todo el poder. Tenemos que navegar esta delgada y difícil línea con mucha destreza y dirección. Entonces, en esta particular coyuntura, ¿cómo vamos a proteger la libertad de expresión? ¿Cuáles son las amenazas bajo las cuales está hoy en México, para hacer eco al título de este panel? Pues lo dicho, por un lado, hace falta proteger la libertad de expresión de periodistas y personas defensoras de derechos humanos contra el acoso judicial, o las denominadas SLAPs, por sus siglas en inglés. Por otro lado, y esto lo dejaré para un segundo momento, hay que proteger la libertad de expresión de whistleblowers, es decir, de personas alertadoras que se atreven a levantar la voz al interior de organizaciones públicas o privadas para denunciar asuntos de absoluto interés de la sociedad. Primero, ¿qué es una SLAP? Se llama así por sus siglas en inglés. Es el acoso judicial. Son acciones jurídicas que pueden ser en sede civil, hemos escuchado daño moral, penal, también lo hemos escuchado ahora, o administrativa, es el tema electoral, por ejemplo, que se emprenden por actores con poder político o económico en contra de periodistas o personas defensoras de derechos humanos. El acrónimo de inglés es por Strategic Lawsuit Against Public Participation, es decir, una demanda estratégica contra la participación pública. La organización El 20 de Colombia, lo hemos comentado antes, ha acuñado el término plagas en español, y como plagas, que son persecuciones con litigio abusivo generador de autocensura, hay que exterminarlas, ¿no? Ahora, es muy importante en este acrónimo la palabra autocensura. Nos permite recordar que no hace falta que las acciones jurídicas emprendidas lleven a una sentencia condenatoria. Lo hemos escuchado ahora. Si Hernán acaba siendo absuelto del daño moral del que se le acusa, esto no significa que la libertad de expresión no fue gravemente afectada. En realidad, la sola presentación y trámite de estas demandas tiene un efecto inhibidor, el llamado chilling effect. Lo ha dicho muy bien Rogelio. Saberte demandado o demandada, tener que defenderte, la angustia de enfrentar un sistema de justicia muchas veces al servicio del poder, puede ser suficiente para doblar las manos. En ese sentido, el efecto inhibidor también ocurre en terceros, que observan lo que le pasa a sus colegas cuando se meten con tal o cual persona, cuando afectan tal o cual interés. Ahí, el acoso judicial funciona como amenaza generalizada. La lección que da, los incentivos que genera, es ya no meterse con esa persona, ese tema ya no le muevas. Todo ello es en grave detrimento de la democracia, desde luego. También es fundamental recordar que no se trata solo de proteger los derechos de las personas objeto de la censura o del acoso, sino de todas y de todos. Me explico, cuando un periodista publica una investigación sobre una trama de corrupción, traición en Palacio, el ministro del Poder, o cuando una persona defensora de derechos humanos organiza una protesta contra una empresa transnacional en defensa del medio ambiente, están ejerciendo sus propios derechos fundamentales, claro, pero están haciendo algo aún más trascendente. Están tutelando los derechos de los demás. Defienden el derecho de las comunidades afectadas por un megaproyecto
el derecho de las audiencias a estar informadas sobre el uso de los recursos públicos, el derecho de la ciudadanía a decidir y votar con conocimiento y libertad. En otras palabras, sus acciones, la valentía que ustedes han tenido, amplían el espacio de lo público y fortalecen la democracia. Por eso, cuando el poder político o económico utiliza el acoso judicial para silenciar, no solamente agrede a una persona, lastima derechos de terceros y la vida en democracia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos a este hecho? La respuesta es compleja, por este doble filo que hemos venido señalando. Evidentemente, puede haber casos de auténtico daño moral que ameriten una reparación. La utilización de los medios para destruir reputaciones, vaya, es una práctica generalizada y profundamente antidemocrática. Lo pone en evidencia la investigación precisamente de Televisa Leaks. Claro que es importante combatir las campañas negras, la extorsión mediática y la desinformación difundida con malicia efectiva. Una herramienta para combatir estas tres cosas es una demanda civil por daño moral, ex post como debe ser, no ex ante, es decir, sin censura previa. Y del otro lado podemos decir, sí, pero hay demandas de daño moral que son slaps, que son plagas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo separamos? Afortunadamente, no tenemos que inventar el hilo negro. Existe experiencia de derecho comparado en muchos países, así como sentencias de cortes internacionales y opiniones de organismos de derechos humanos. La propuesta concreta es que en sede civil, cuando se trate de demandas presentadas contra periodistas o personas defensoras de derechos humanos o personas alertadoras en relación con el ejercicio de su profesión, la ley exija requisitos de admisibilidad elevados y en caso de que el asunto proceda y se demuestre que la acción era infundada o que hubo un uso frívolo y malicioso del procedimiento, que la parte actora tenga que pagar una fuerte indemnización. Es decir, que estos actores abusivos se enfrenten consecuencias significativas para inhibirlos a ellos y a otros de usar el sistema de justicia como herramienta de censura. Por otro lado, en sede penal, desde mi punto de vista, no basta con la derogación de los delitos contra el honor, como las injurias, las calumnias, la difamación, sino que incluso podría adoptarse un tipo general de censura que esté diseñado explícitamente para contemplar el abuso del derecho y la utilización del sistema de justicia para silenciar o acosar como un delito. Esta solución, en respeto de la última ratio y la taxatividad, se propone porque creemos que lo que no se nombra no existe y que la dimensión simbólica del derecho penal amerita un tipo penal autónomo de censura. Por lo demás, no se trata, por supuesto, de punitivismo como respuesta. Sería un delito con pena de prisión conmutable y al que le apliquen las salidas alternas y formas de terminación anticipada del proceso penal que corresponden mucho más a un enfoque de justicia restaurativa. Dejo para después la parte de protección a personas alertadoras y cierro simplemente mi participación con un recordatorio. La libertad de expresión no necesita protección cuando es complaciente, sino cuando es incómoda. Proteger los derechos cuando no desafían a nadie es fácil. Lo difícil y valioso es defenderlos cuando su ejercicio molesta o confronta. El derecho no debe estar al servicio de los poderosos, sino de los más vulnerables. De eso se trata, no de la ley del más fuerte, sino de la ley del más débil. El derecho debe ser escudo contra la censura, no espada contra la libertad de expresión. En ello nos jugamos la democracia. Muchas gracias. Y en la situación en la que nos encontramos, de pronto vemos como justo el mundo al revés. Aquellos que defienden los derechos humanos son también agredidos. Las madres que buscan a sus seres queridos son perseguidas, algunas asesinadas, ¿no? Y me imagino que como abogados, como defensores de derechos humanos, han vivido esa doble situación. Defender y también ser agredidos por defender. Pues el caso de artículo 19 de hace muchos años, en el trabajo, en la labor, Leopoldo, pues tampoco ha estado exenta de de estar en la mira del poder, pero ahí han estado y han estado en la defensa precisamente de la libertad de expresión, del derecho a la información. Platícanos un poco más de tu experiencia y, por supuesto, también de los datos duros que a lo largo de tantos años han recabado. Pues muchas gracias, Elisa. Un agradecimiento también a la Universidad de Guadalajara, por supuesto que a la FIL. Y pues es un placer compartir el espacio con personas que han demostrado esta valentía, este tesón. Jorge, Hernán, Rogelio, Marcela,
también con el abogado Javier Schute, a quien reconocemos que ha hecho un trabajo fundamental en estos años en defensa de la libertad de expresión en casos nada fáciles, porque implica pues ponerle cara al poder político y al poder económico, ¿no? E incluso a veces, ya en este país esas fronteras están muy diluidas, a los poderes criminales, ¿no? Y en ese sentido, qué bueno que tocas ese punto, Elisa, porque artículo 19, hace 10 años se le acusaba de obradorista por parte de esto que le llaman ahora el PRIAN. Sí. Ahora somos fifís, conservadores, ultraderechistas. Sí. Porque la libertad de expresión es un campo de disputa. El tema es que en la democracia existan esas reglas para una disputa pacífica por el sentido de la libertad de expresión, una disputa inacabada por la verdad, porque aquel que nos dice que esta es la verdad, aguas, ¿no? Y ese es el problema de las autocracias hoy en día, ¿no? De izquierda, de derecha, que dicen, esta es la verdad, ¿no? Y es una verdad respaldada por tanto por ciento de popularidad o por tanto por ciento de votos. A veces ya ni son populares, pero se enquistan en el poder, como ha sucedido en Centroamérica con Nicaragua, o como apunta para que sea con Bukele en El Salvador. En fin, tenemos todas estas vicisitudes porque la libertad de expresión precisamente, me gusta mucho que lo retome así Javier, que pues está hecha para incomodar y para increpar al poder, a los poderes. Y precisamente en perspectiva histórica vale la pena ponerlo, porque pues no es que vengamos de un paraíso de libertades. Tuvimos 70 años de partido hegemónico, el PRI gobierno, que tenía muchos mecanismos sutiles y no tan sutiles para contener, digamos, la crítica, ¿no? Las componendas con dueños de medios, la publicidad oficial, pero luego la violencia, pero luego por las presiones, el teléfono rojo de gobernación, etcétera. Luego, en esto que llamamos el régimen de la transición a la democracia, uno de los principales anclajes autoritarios fue el mantenimiento de estos mecanismos de control y de censura. Pero fue empeorando. ¿Por qué? Porque además del teléfono, del telefonazo famoso para contener a ciertos columnistas, ciertas columnistas o periodistas o locutores, etcétera, y además de que hoy día continúa la discrecionalidad de la publicidad oficial, de la asignación como una forma de premio o castigo a las líneas editoriales, Calderón inicia una guerra atroz contra el narco con las consecuencias devastadoras que ha tenido, entre ellas a la prensa. Y la prensa no es un daño colateral de esta violencia, no es como que estaba en mal momento, en mal lugar. Hay una intencionalidad de acabar con la prensa, más bien en ciertas regiones, de acallar a la prensa y de generar este chilling effect, esta reacción en cadena a la comunidad periodística, en aquellas regiones donde está lo que se llama la gobernanza criminal, esta confluencia de poderes económico, político y criminal. A las pruebas nos remitimos, por ejemplo, con la Veracruz de Duarte, ¿no? Que además de considerar a un grupo de tuiteros como terroristas, ha sido el peor espacio y el peor tiempo para un gobierno local, para la prensa dentro de una administración, ¿no? De 2010 a 2016, 17 periodistas asesinados y 3 desaparecidos. Impunidad al 100%, ¿no? Entre ellas Regina Martínez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez y un largo etcétera, desafortunadamente. A Milo Vera, que lo mataron con todo y su familia dentro de su casa. Milo Vela, sí, dentro de su casa, una terrible atrocidad. Y la violencia se fue normalizando y hoy tenemos 175 periodistas asesinados del 2000 a la fecha. 30 periodistas desaparecidos. Ningún país en el mundo tiene esa cantidad de periodistas desaparecidos y según Reporteros Sin Fronteras y la UNESCO, México aporta prácticamente, si eso es un aporte, perdón, que lo ponga así, el 45% en la infame cifra de periodistas desaparecidos a nivel mundial. El 45% son en México.
Por supuesto que hemos perdido las proporciones y las magnitudes con más de 133,000 personas desaparecidos, cientos de miles de asesinados, cientos de miles de feminicidios, una impunidad rampante, pero pongamos el foco en esto que también decía Javier y que nos han recordado quienes nos han antecedido, y es lo que está en juego en términos de la vida del periodista y de su familia, pero también del derecho a saber de la comunidad. Porque lo que hemos documentado es que este efecto en cadena obviamente inhibe al resto de los periodistas a cubrir ciertos temas contra ciertos actores. Y no se vuelve a cubrir en años, ¿eh? En el Medellín de Bravo de Moisés Sánchez no se ha vuelto a cubrir temas de narcotráfico, ¿no? No se han vuelto a cubrir muchas cosas que cubría Regina Martínez. En la Sierra de Chihuahua lo que cubrían Patti Mayorga y Miroslava Brecht no se ha vuelto a cubrir de esa manera. Javier Valdés, es decir, todas estas voces que hoy nos hacen falta, que nos fueron arrancadas con esa brutalidad, no ha vuelto. Y ahora no se ha vuelto a cubrir sobre esos temas. Luego viene una etapa de un presidente que tenía ínfulas de predicador y moralizador, y nos quiso moralizar todos los días. Y con esta lógica les decía a los periodistas, ustedes digan lo que quieran, pero aquí nos vemos en mi mañanera. Y los fustigaba como fifís, sicarios del periodismo, AMPA del periodismo. Bueno, se quedó esa forma de hacer comunicación política, ya no tanto por la presidenta actual, sino por el resto de la clase política en su totalidad, oficialismo y oposición. Aquí con el exgobernador Alfaro se vivió muy claramente, por ejemplo. Se vive con Maru Campos en Chihuahua. Eso ya toda la clase política se adhirió a esa forma de hacer comunicación política. Y ahora estamos en la etapa acumulativa. Tenemos violencia, estigmatización y ahora acoso judicial. Sin precedentes en México. El peor año que habíamos tenido registrado con casos de acoso judicial era el 2021 con 40 casos. Tan solo de enero a julio tenemos registrados 51 casos. Es decir, el 2025 va a ser atroz en términos de acoso judicial. La mitad por violencia política en razón de género. En segundo lugar, los casos penales. Algo nos dice, nos tiene que preocupar, porque todo esto que hemos luchado por más de 20 años para la despenalización de la libertad de expresión no está funcionando. Está volviendo al ámbito penal la libertad de expresión. Y en un lejano tercer lugar, los casos de daño moral. Y claro que preocupa en un contexto donde además, ya se me fue casi el tiempo, ya casi acabó. Sí, ya donde se nos va a acabar además todo. tenemos este cambio en el Poder Judicial, en una clave de captura, pero en donde también se han servido con la cuchara grande los actores políticos, sobre todo a nivel local, bueno, también a nivel federal, haciendo reformas. Tuvimos una verdadera reforma del Estado en septiembre del 2024, eso hay que decirlo. Hay una nueva constitución, un verdadero constituyente. Se acabó con la independencia judicial, se acabó con los órganos autónomos, criticables o no, que algunos medianamente funcionaban, en síntesis con los contrapesos. Pero también se acabó, sobre todo con la nueva reforma a la ley de amparo, con el acceso a la justicia. Pero además, Elisa, y aquí hago puntualmente este tema que congenia bastante bien entre captura judicial y autoritarismo legislativo, por ponerlo de alguna manera. Está la nueva ley de extorsión, que pretende imputar este delito y agravarlo para quien use medios de comunicación para causar un daño o obligar a una persona a tolerar un daño patrimonial o moral. Muy ambiguo. Está las leyes de vigilancia, que como tenemos documentado desde Peña Nieto, los softwares de alta gama de espionaje han sido utilizados no contra los peores criminales de este país, sino contra periodistas, defensores y opositores. Hablo del caso Pegasus. Sí. Y entonces, ¿para qué quieren estas herramientas de vigilancia masiva si México es campeón en comprar
softwares, malwares de alta gama para supuestamente perseguir el crimen organizado. Pues hoy por hoy tenemos esa legislación. Tenemos el regreso de los delitos contra el honor con el prefijo ciber. Hay una intentona en Tamaulipas. La intentona también de penalizar la manipulación vía inteligencia artificial en San Luis Potosí. El ciberasedio en Puebla. Mecanismos judiciales de censura previa que no nos platicó a fondo Jorge Luis, pero que ahí está, conocemos su caso, donde le ponen un interventor judicial que tiene que revisar las notas de tribuna y creo que también lo que tú publiques. Antes de que yo haga un comentario de alguien o me entreviste con alguien sobre aspectos de comunicación, debo comentarle a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en qué consiste lo que voy a hablar. Y en todo esto, lo que juega al final es un fuerte sentimiento de autocensura. Sí. Es decir, tenemos hoy por hoy muy claro que hay que pensar 2 veces antes de subir algo acá, y eso no está bien. Así es. Gracias, gracias, Leopoldo. Bueno, el tiempo apremia, la verdad es que ha sido muy conmovedor, enriquecedor, preocupante, ¿no? Escucharlos y por supuesto mi reconocimiento, ¿no? Colegas que están ahí, que siguen, que no callan, pero no me gustaría que concluyéramos este panel sin alguna reflexión final, si puede ser breve, para que nos dé, para poderlos escuchar nuevamente, brevemente. Y yo recuerdo que, Hernán, tú habías dicho, no nos vamos a lamer las heridas, vamos a hacer propuestas. Pues ahora es cuando, si se puede. A ver, vamos a empezar, Jorge Luis. Pueden, bueno, no veo que hay una cucharita, pero me puede llamar la atención. Toquen la cucharita y me callo. Planteo esto, y creo que es muy sencillo, no me llevo más de 3 minutos. Creo que vamos a terminar, o debemos terminar, con la dispersión de ordenamientos. Y creemos o busquemos crear un código que sea federal de la comunicación y que albergue la presunción de delitos, que señale la forma de cómo obtener, cómo exigirle al Estado o al funcionario que proporcione información. El freno, que incluso el Tribunal Electoral se involucre en circunstancias cuando no hay elecciones. Daño moral, ¿cuál es la medición? ¿Hasta dónde y por qué? Y me van a señalar, pues sí, depende de la capacidad económica. La capacidad económica será en el aspecto alimentario, no en el aspecto de daño. Porque una herida a alguien puede ser millonario o muy pobre, es la misma. ¿Sí? Entonces creo que eso es fundamental y creo que debe haber unidad en el gremio. Yo he sentido esa unidad. No me han dejado solo, es la realidad. Y creo que llegó el momento en que se plantee al legislativo una convocatoria, que hay una reflexión y en ese Código Federal de Comunicación se termine con esa dispersión que planteo y se llegue a conclusiones en el que también haya sanción para el juez, que es músculo, luz, guía y atalaya del poderoso. Sí, íbamos a terminar con las juezas prófugas de la batea y el fogón, que no conocen el derecho como para aplicarlo de manera fuera del contexto que lastime al comunicador. O sea que sí hay formas de frenar esta embestida que en los últimos 8 años hemos estado viendo los comunicadores y no le hemos puesto freno porque no ha habido la motivación al legislador para legislar de manera tal que sea un solo elemento de ley que ventile y que también sancione al que pretenda sancionar al comunicador. He dicho. Gracias. Y gracias a la invitación que me hizo la universidad para estar en este panel. Muchas gracias, Elisa. Pues yo prometí, lo prometido es deuda para cumplir, que hablaría también de este segundo aspecto, respecto al cual también hay una propuesta muy concreta, que es la protección de las personas alertadoras o los whistleblowers. Se trata de quienes desde el interior de una organización, que puede ser pública o privada,
denuncian con o sin anonimato prácticas o actividades ilícitas de interés público. Al hacer estas denuncias, las personas alertadoras están en ejercicio también de la libertad de expresión y de los derechos a la verdad y de acceso a la justicia propios y de la sociedad. Estamos hablando de casos como el de Edward Snowden, los Pentagon, Pandora y Panama Papers, Chelsea Manning, Cambridge Analytica, espacios como Wikileaks y, desde luego, la ya mencionada investigación de Carmen Aristegui denominada Televisa Leaks, en la cual el alertador o whistleblower fue Germán Gómez García. También aquí, la protección no se agota en la persona alertadora, porque en cada denuncia de interés público sobre corrupción, violaciones a derechos humanos o abusos de poder, se tutelan también los derechos de las víctimas a la verdad, de la sociedad a estar informada, y puede también de aquí derivarse en generar garantías de no repetición de las conductas que en su caso se hayan dado a conocer. Por eso, proteger a las personas whistleblowers es proteger a la democracia. Sin voces que alerten, la verdad se oculta, el abuso prospera y el poder deja de rendir cuentas. En México hay una desprotección rampante de las personas alertadores. Esto es muy notable y queda patente precisamente con un caso como el de Germán. Él ha sufrido tremendas represalias por su valentía, incluyendo las peores prácticas de los propios medios de comunicación. Aquí me detengo porque se mencionó en muchas de las intervenciones. Como en el caso de Hernán, los medios de comunicación llevan siempre esta doble cara, pues no solamente son un vehículo para la libertad de prensa, medios son empresas, no periodistas, sino que los medios también ejercen tremendo poder mediático y económico, contubernio con poder político, con poder militar, con poder eclesiástico, con muchos tipos de poderes, y por lo tanto deben también ser objeto de regulación en esta delgadísima y complicada línea entre que la ley se convierta ya en espada y no en escudo de la libertad de expresión. Concretamente, en el caso de Televisa Leaks, se dio a conocer que al interior de la televisora más grande del mundo de habla hispana operaba una estructura clandestina de fabricación y distribución de noticias falsas y campañas negras realizadas acorde a los intereses políticos y económicos de la televisora y de terceros, incluyendo servidores públicos, por ahí algún ministro del poder. Esta red se llamaba El Palomar. En represalia, Germán fue objeto de una campaña de desprestigio y estigmatización con motivo de su condición de salud mental. Fue víctima de doxing en televisión nacional al darse a conocer su domicilio particular, esto en el programa de Joaquín López Dóriga. Fue objeto de violencia digital y mediática y de un trato degradante, discriminatorio y de intimidación pública y amenazas contra su vida. Este caso muestra cómo las personas alertadoras están expuestas a mecanismos de represalia, como lo son despidos injustificados, procesos penales fabricados, campañas de desprestigio, amenazas y la instrumentalización como armas de normas como el secreto profesional, la confidencialidad. De nuevo, aquí el sistema y la ley se están convirtiendo en herramientas de silencio y de censura. En México no hay una regulación explícita de esta figura. Si bien existe el criterio de oportunidad y la ley de protección de las personas que intervienen en el proceso penal, en realidad no es para nada suficiente. Hace falta de forma urgente un entramado institucional robusto que proteja a las personas alertadoras y que incentive la denuncia de la corrupción y la ilegalidad. Desde aquí propongo 4 elementos mínimos de una nueva ley para la protección de whistleblowers. 1. Garantías de confidencialidad. 2. Protección frente a represalias de cualquier índole. 3. Incentivos a través de un mecanismo de recompensa, como existe en la ley Dodd-Frank en Estados Unidos, en Francia la ley Sapin, en España. Y 4. Canales seguros de denuncia, en su caso anónimas. Esa sería la propuesta, Elisa. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que un elemento muy importante de esta discusión es la solidaridad entre los propios medios y periodistas. Está ausente muchas veces. Los propios periodistas no somos solidarios unos con otros. Los medios a veces no están del lado correcto de la historia. Nos lo acaba de contar Rogelio de forma muy clara, como en su caso medios hegemónicos no celebraron la censura en su contra, cuando es un arma que bien podría haber sido usada contra ellos. Entonces, igual que es una paradoja que a mí me haya demandado por daño moral un periódico como es El Heraldo,
prestándose a hacerle favor a un político que probablemente les consiguió contratos al grupo económico al que pertenece ese medio. Pero no olvidemos que es un medio. Entonces, mientras no cerremos filas, medios y periodistas con activistas sociales que luchan por estos temas, pues creo que no vamos a llegar muy lejos. Y creo que es un grave problema que en el México de hoy los periodistas también estemos divididos por tendencias políticas y que éstas estén por encima de nuestra identidad como periodistas. Y yo creo que el periodismo debiera ser una forma de militancia en sí misma. Uno debería militar como periodista por la causa de los periodistas y del periodismo sobre todo. Y si hay un colega que está siendo víctima de un caso de acoso judicial, no importa si es... yo no comparto muchas de sus opiniones sobre la 4T, pero sí debo y es importante señalar que no es correcto la censura de la que usted ha sido objeto por parte de la gobernadora del estado de Campeche, que viene de la 4T. Y creo que este no es un tema de si somos pro 4T o anti 4T, porque el acoso judicial es cada vez más utilizado y no solo por políticos de la 4T, sino por el poder político de todos los signos y colores. Lo que pasa es que ahora pues hay más gobiernos 4T que no 4T, pero todos los signos y colores. Y también por actores del poder económico y del poder mediático, como lo acabamos de ver. Y los particulares lo usan, como vimos en el caso de Marcela, y lo usan los gobernadores y gobernadoras de los estados, de cualquier signo. Entonces, creo que sería importante que frente a esa realidad tan dramática que se está convirtiendo en la nueva forma de censura en México, y no es nueva, enteramente nueva, porque ya existía, pero estamos viendo que se está convirtiendo en un patrón cada vez más recurrido. A los periodistas hoy ya no solo los matan a balazos, también los aniquilan muchas veces con sentencias legales o con procesos judiciales o con estrategias de acoso judicial o con slaps, como hemos visto hoy. Entonces yo creo que frente a esa realidad, periodistas de todos los signos o tendencias políticas habidas y por haber, tendríamos que estar unidos y ser solidarios con unos y con otros. Y termino con esto. Por ejemplo, con Héctor de Mauleón, todos los periodistas anti-4T se solidarizaron y salieron desplegados en los periódicos. Y bueno, no vengo aquí a llorar, pero en mi caso, a mí no me defienden ni los periodistas anti-4T, ni los de la 4T, porque los de la 4T creen que yo soy un traidor y los anti-4T creen que yo soy un chairo y no sé qué. Y entonces, pues tendríamos que trascender esas mezquindades y ser solidarios unos con otros en la defensa de la libertad de expresión y del gremio, una defensa mínima del gremio, de los intereses del gremio, de pensar hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y eso creo que es gravísimo del México de hoy, que ya las cosas no importa la verdad, sino quién la diga, ¿no? Y entonces aquí hay una verdad, y la verdad es que el acoso judicial es cada vez más un arma y un instrumento de censura, y necesitamos hacer algo frente a eso. Y qué bueno que haya habido propuestas concretas. Yo creo que aquí hay una agenda de por dónde podríamos ir. Tuvimos un foro en el Congreso de la Ciudad de México, donde ya se propuso esto. Ojalá que de Jalisco también nos puedan invitar y que en el Congreso Federal también podamos llevar una agenda y que esto vaya, insisto, más allá de tendencias políticas o de gustos ideológicos. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Bien, yo creo que comparto lo que se ha dicho aquí.
Quiero primeramente agradecer Artículo 19 porque cuando yo contacté a Leopoldo de inmediato hubo una reacción solidaria en mi favor y eso en momentos como ese es muy importante, ¿sí? Cuando yo hablé con él le dije, yo pongo a disposición de Artículo 19 todo mi conocimiento. Voy a decir algo que es un chiste, pero yo me hice un experto en la materia en estos meses. O sea, tuve que estudiar muchísimo. Entonces, yo lo que pudiera aportar, con mucho gusto lo hago. Y yo sugeriría algunas propuestas concretas. Un espacio de intercambio de información. Tenemos que constituir sí o sí con la Universidad de Guadalajara, con Artículo 19 y con quien más se deje, un repositorio donde estén estos casos en extenso y una ficha sintética que nos permita a los interesados conocer qué está pasando y dónde. A mí me pasó algo similar que a Hernán. Como este es un estado naranja, entonces como ganó el Partido Naranja y yo critiqué la elección donde ganó el Partido Naranja, pues hay un vacío a quien critica eso, ¿no? Hay una sentencia que dice que estoy absuelto y no hay una sola crítica hacia la desmesura de quien interpuso la denuncia, y ahí recupero lo que menciona el abogado. Tenemos que ir por medidas que sancionen a quien se excedió en su pretensión. De mí querían que me disculpara durante 30 días. Pues a mí no me vendría mal que quien me denunció se disculpara nada más una vez y dijera me equivoqué. Tenemos que crear redes de acompañamiento para que cuando llegue la primera notificación no lo lea una sola persona en su casa. La clave está en Simón de Cirene, quien cargó la cruz de Jesucristo según los evangelios, y yo sí los convocaría a mis colegas que me ven y a quien lo vaya a ver después, a que seamos cirineos, que nos ayudemos en un momento tan difícil, porque solamente los que hemos pasado por este momento, que palidece mi caso después de escucharlos de ustedes, pero cuando yo viví mi caso, pues mis hijos me decían, oye papá, y si me pregunta un amigo de la escuela, ¿qué le voy a decir? O como vinieron a alertarme algunos compañeros académicos, oye, ya sabemos que consejeros académicos que están en el consejo del instituto, cuando la sentencia esté firme, van a pedir que te corran de la universidad porque no puede haber un maestro violentador de mujeres. ¿Sí? Entonces, cierro con lo siguiente. Los depredadores instintivamente miden a su víctima. Un depredador ataca a quien en su cálculo considera que va a poder ir a por él. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que unirnos para que el depredador diga, pues sí están medio chiquitos, pero son muchos. Entonces tenemos que hacer que reconsidere la posibilidad de ir por uno de nosotros. Y no hay otra forma más que uniéndonos en cantidad y más que con conocimiento y pensamiento, haciendo ese repositorio, teniendo estos intercambios. Y yo debo de hacer una autocrítica muy fuerte a mi universidad en estos dos foros en los que participé, el de hoy y el de Cátedra de la Libertad de Expresión. Aquí enfrente están los magistrados del Tribunal Electoral. Aquí están. Tienen un stand desde el día 1 y están publicando todo lo que hacen estos días. Están hablando con ellos mismos. Es un monólogo el que están haciendo, presentando sus libros, presentando sus avances. Y no tuvimos la inteligencia de decirles, vengan a escuchar a alguien que ustedes, en mi caso, absolvieron. Y yo les agradecería si estuvieran aquí, pero también les diría, ¿y por qué no estudiaron los otros 9 agravios? ¿Sí? Y también les diría, ¿y por qué algo que se tenía que resolver en 2 meses tardó 1 año y 4 meses? En fin, cierro con lo siguiente. La magistrada ponente de mi caso es experimentada, es de la vieja escuela. La buena noticia para los que están preocupados por los jueces ignorantes de la 4T es que ya hay gente que sabe del viejo régimen judicial, ya la contrataron, es asesora de uno de los nuevos ministros de la Corte. Así de circular es la circunstancia en la que nos encontramos. Muchas gracias. Bueno, pues yo básicamente quiero coincidir con varias de las cosas que se han dicho en esta segunda ronda. Creo que sí es muy necesario esta parte de las leyes anti-SLAPP, ¿no? De poder establecer ciertas medidas para determinar si alguien está mal utilizando la ley con fines de censura.
Y creo que eso se resume en palabras llanas en el término de subirle el costo a estas personas que se atreven a denunciarnos, ¿no? Hace poco, en un foro más pequeño de una clase, igual en una universidad, los estudiantes me preguntaban, bueno, pero ¿qué hacemos ahora? Si también nos pueden demandar, pues ya no nos dan muchas ganas de estudiar periodismo, ¿no? Y lo que les decía es eso, pues tenemos que pensar en cómo cuando sucede esto, le subimos el costo a esa persona en lugar de sentirnos amedrentados. Y sé que es un proceso difícil porque a veces también es un proceso muy solitario, como bien decían mis colegas. Y también es un proceso que nos lleva de pronto a pensar en este tema de la autocensura, que también lo quiero abordar, lo abordábamos en otro foro y ahora Leopoldo lo decía. Pues el que no nos lleve tampoco este tema a preguntarnos, ¿y si ahora mejor no publicamos? ¿Y si ahora mejor con esta persona tenemos más reservas? O mejor ya no decimos el nombre de nadie, ¿no? Creo que eso sería lo peor que nos podría pasar, y eso también pasa por la falta de información al interior de los medios. Cuando un medio internamente se empieza a preguntar estas cosas a partir de demandas, es que también nos ha faltado hablar más al interior del gremio y tener más información como periodistas y como medios de comunicación, que creo que es algo que hace muchísima falta. Y que me lleva a otro punto en el que también coincido, que es esto de las redes. Nosotros pensábamos muy al principio de esta demanda que además de enfrentar la demanda, es decir, hay que pensar en varias cosas, y una de esas cosas era ¿qué vamos a hacer si hay una revelación? ¿Qué vamos a hacer si este hombre, por azares del destino o porque las autoridades deciden hacer bien su trabajo, lo detienen? O pasa algo más en esta historia y nosotros no podemos publicar. Y una de las ideas era justo conformar una red en la que otros pudieran publicar lo que no podíamos publicar nosotros. La verdad es que ni el tiempo ni la vida nos dio para conformar la red. 10 meses después hubo una revelación y tuvimos que recurrir a alianzas pues rápidas o donde podíamos hacerlo de manera expedita. Pero creo que sería buenísimo plantear eso, ¿no? Cómo nos ayudamos, sobre todo en términos también periodísticos, cuando algo nuevo se presenta y no podemos publicarlo nosotros mismos. Y eso igual me lleva a insistir en este tema de colocarlo como una problemática estructural y sistemática, que creo que hoy no se está hablando lo suficiente. No se está hablando lo suficiente, por ejemplo, en las academias, ¿no? En donde se está enseñando periodismo, en donde hay programas para periodistas, no se está hablando de estas formas, como dicen, no tan nuevas, pero sí cada vez usadas a manera de la ruta que ya entendieron algunos poderosos para amedrentar a los periodistas. Y en ese sentido diría que también creo que lo que tendríamos que hacer es seguir hablando de lo que sí podemos hablar. Creo que nosotros en Animal Político y yo nos propusimos el día 1, con todo y el amedrentamiento, porque los primeros días fueron los más difíciles, lo que sí vamos a seguir hablando es lo que podemos decir. Vamos a seguir nombrando a esta jueza, vamos a seguir hablando de la demanda, aunque no podamos hablar en particular de esta persona y de su caso, ¿no? Y hasta hoy pues seguimos hablando de lo que nos importa en torno a ese caso y de lo que podemos seguir documentando. Y eso sería todo. Pues bueno, a ver, complicado. Cuando decimos qué hacer, estamos muy buenos para el diagnóstico siempre, pero bueno, a ver, ya acá el abogado Schute nos decía algo y creo que hemos coincidido también desde la perspectiva periodística de la unión, ¿no? De la necesidad de unirse. Yo creo que son temas bien difíciles y la gente no le gusta escucharlos, pero hay que escucharlos sobre todo para quienes se van a dedicar a la comunicación en un contexto en el que hay una enorme polarización, hay una enorme intentona por arrebatarle el discurso al contrario, ¿no? Y yo por eso quisiera decirles que no completé la idea cuando dije que López Obrador decía aquí nos vemos en mi mañanera y acabo con tu reputación, diría Carmen Aristegui, los aniquilaba moralmente a periodistas, a defensores, activistas, disidentes, oposición. Unos, pues, dicen, no había moral que aniquilarle a varios, pero bueno, les aniquilaban la reputación, ¿no?
Era un juego pues desde el poder. Publicaba datos personales, ¿no? En fin. Hoy no vemos eso en la presidenta porque ya lo vemos más bien que está transminando en el resto de la estructura política de todos los partidos. Se quedó el estigma, el atacar al mensajero para atacar al mensaje como una forma de comunicación, como una estrategia de comunicación. Pero sí lo decíamos tras bambalinas, Hernán y yo, y sí vemos con preocupación que si bien la presidenta no se ha montado tanto en esa estructura, sí estamos documentando, por supuesto que esto no se hace público porque siempre es complicado que se haga público, pero hay presiones a los medios, a la antigüita, ¿no? Por eso me fui desde el PRI gobierno, pasé por el régimen de la transición fallida y a este nuevo régimen, que el propio régimen dice que es un nuevo régimen, no lo estoy inventando yo, que no sabemos cómo decirle, pues ahí está y está volviendo a esas viejas formas. Algunas estrategias, el consenso en torno a los mínimos. Cuando nosotros en las marchas de la Ciudad de México y en diferentes lugares del país lanzamos la red Rompe el Miedo, había periodistas que no se podían ver ni en pintura, fotoperiodistas, pero hubo un objetivo, la seguridad de todas y todos y el monitoreo en tiempo real para evitar las golpizas de los policías y de los grupos de choque, y funcionó. No nos vamos a juntar a hacer una editorial, ni vamos a hacer un proyecto, no. Tenemos que garantizar el mínimo que es la vida y la integridad. Y por eso, perdón que le haga promoción a este libro, pero salimos con esta coedición con Grano de Sal, artículo 19 de Grano de Sal, que se llama Cállense, que es una recopilación de columnas de opinión de periodistas de todo el espectro ideológico de este país, que dan cuenta de lo preocupante situación de censura que se está viviendo en el México de hoy. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en los mínimos, se puede lograr ese acuerdo, sin mezquindades. Y sí hay que tomarle la palabra a la presidenta Sheinbaum cuando fue ante la CIRT, ¿no? Ante la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, es no le tengan miedo a la libertad de expresión. Lo mismo hay que decirle a los políticos, no le tengan miedo a la libertad de expresión porque son de piel muy delgada. Las estrategias pueden ser muchas, el consenso en los mínimos, repito, sin que tengamos que ser amigos. El periodismo colaborativo, nacional y transnacional, venimos de una maravillosa experiencia que es la Colpin, que ya va en su edición número 16, en donde quedaron 2 trabajos de investigación mexicanos premiados, Televisa Leaks y No Fuimos Dinamarca, ¿no? de Animal Político y Nayeli Roldán. El periodismo colaborativo está funcionando también a nivel transnacional y también protege. Y tenemos también que incentivar, como Javier es un ejemplo vivo de ello, que los despachos de abogados se solidaricen. Tenemos en otros países con una enorme tradición de defensa del interés público, donde los despachos privados se involucran en temas de libertad de expresión y en temas de derechos humanos. Esto no puede ser un coto de activistas o de organizaciones o de cierta banda buena onda que le quiere entrar. Tienen que entrarle los despachos y no con el pro bono nada más. Es decir, cuando uno va y ve las asociaciones de abogados en otros países, defienden estos mínimos democráticos como parte de su trabajo, sin cobrarlo, con cobrarlo, como sea. Entonces yo creo que se tienen que generar estas redes de defensa. Si el tema es acoso judicial, en lo que cambian las leyes, en lo que se aprueban los anti-slaps, en lo que se establecen diques para evitar los abusos de poder en el sede judicial, necesitamos más y mejores defensoras y defensores jurídicos. Entonces, pondría sobre la mesa estos elementos y cerraría con una política de Estado de libertad de expresión. México ya pasó por esto que le llamaron transición a la democracia, perdón que sea reiterativo, y uno de los anclajes autoritarios fue la censura a través de sus diversas modalidades. Nadie se comprometió con la libertad de expresión, ni del PAN, ni el regreso del PRI. Necesitamos ese compromiso de Estado con la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es patrimonio exclusivo de una ideología liberal, es inherente a la democracia. Y si nos decimos demócratas, tenemos que defender la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo, Marcela,
Rogelio, qué gusto. Hernán, gracias. Gracias por estar con nosotros, Javier, Jorge Luis. Tenemos ahí algunas propuestas. Ojalá nos acompañen también con ellas, quienes están aquí presentes, quienes nos vieron a través de las redes, quienes van a poder ver estas historias que se quedan ahí en la red también. Ojalá nos acompañen porque esto sí nos compete a todos, ¿no? Empecé diciendo, son historias particulares que reflejan lo que es un país, lo que nos está sucediendo y lo que nos puede pasar a cualquiera, con un tuit, con un libro, con una columna de opinión, con un medio alternativo, y afecta, por supuesto, a las personas, a los periodistas, a los agraviados directamente, pero también a las familias, las esposas, los hijos, tus hijos, cómo lo vivieron todo, y después, por supuesto, a todos nosotros, a la sociedad. Acompáñenos y muchas gracias por compartir estos testimonios y estas propuestas. Muy buenas noches. Muchas gracias a todas y cada uno de ustedes. Gracias a nuestros analistas, periodistas. Elisa, gracias por haber dirigido este panel. Bueno, estamos